Buenos días, mi nombre es Eric Guerrero, soy estudiante del Colegio Nuevo Horizonte, jornada mañana. Yo les vengo a presentar la teoría del color, la cual titulé La vida es color. Escogí este tema porque mi abuelo hace unos años tuvo un accidente en la vista. Y yo imaginé cómo él no podía ver los colores y eso me puso un poco mal. Y yo desde muy pequeño he venido dibujando y mi gran sueño es que toda mi familia pueda verme triunfar en esto, en los dibujos. Entonces quiero experimentar un poco y conocer un poco más del tema de los colores. Good morning, my name is Eric Guerrero. And today I come to present the theory of color, which titled Life is Color. I choose this name because my grandfather I 5 years ago lost my sight, and my favorite pastime is to draw and paint. I choose this name because I want to know more about the color. El color es una experiencia visual, una impresión sensorial que recibimos a través de los ojos independientemente del colorante de la misma. Cada vez que salimos a la naturaleza o a un paisaje urbano, podemos apreciar la cantidad de colores que se nos muestran. Esto es gracias a la luz que incide sobre todos los objetos. El concepto de color varía de acuerdo al ámbito que es utilizado. Desde el punto de vista físico, el color es una propiedad física de la luz emitida por los objetos y las sustancias. En la química, lo describen por medio de una fórmula, lo cual representa una reacción de elementos. En la filosofía y la psicología nos describen un portador de expresión y efectividad con cierto simbolismo y carácter, poseyendo su propio lenguaje y significado. El azul egipcio o silicato de calcio y cobre es uno de los primeros pigmentos utilizados por el hombre. El primer uso registrado de este pigmento data de hace unos 5000 años y fue encontrado en la tumba del reinado de Keise, el último emperador de la primera dinastía. Aunque sin embargo otros afirman que hace 4500 años este pigmento empezó a ser abundantemente usado en cerámicas, sarcófagos y en estatuas, y también en las pieles de los faraones. Como pueden ver en la diapositiva, yo realicé un dibujo en el cual les estoy mostrando el arte y el color que se usaba en esos tiempos, ya que no se dibujaba realismo, pero se pintaban en paredes. En este dibujo me tardé más o menos unas 8 horas, ya que es un color muy difícil de usar y yo lo realicé en bolígrafo. Aquí realicé un dibujo en el cual yo plasmé como el color que se veía en esos tiempos y es un retrato de Nelson Mandela. El filósofo Aristóteles nació en el año 385 a.C. Él definió que todos los colores se conforman con una mezcla de 4 colores básicos y otorgó un papel fundamental a la incidencia de la luz y la sombra sobre los mismos. Estos colores que él denominó como básicos eran los de la tierra, el agua, el fuego y el cielo, y otorgó un papel fundamental en el sombreado y el arte, ya que desde estos tiempos ya se empezaban a ver obras de arte realizadas a carboncillo o a grafito. Su nombre era Gallo Plinio II, más conocido como Plinio el Viejo. Él nació en el año 23 después de Cristo y falleció en el año 79 después de Cristo. Este hombre tuvo una vida muy completa, ya que no solo fue escritor, naturalista y filósofo, sino también fue militar. Sirvió en Germania como oficial de caballería. Este hombre escribe una enciclopedia la cual titula Historia Natural, y en la cual nos redacta cómo se vivenciaba el arte en esos tiempos, cómo se veía el arte y las sombras en los dibujos, y en esta época ya se empezaban a plasmar las obras de arte en base a Jesucristo. Yo realicé un dibujo, el cual pueden ver en la diapositiva, en el cual yo realicé un bebé realista. Yo decidí realizar este dibujo, ya que decidí hacer el arte como se vivenciaba en esa época, ya que no usaban colores muy vistosos, solo usaban el blanco y el negro, o el blanco y el gris, y jugaban con estos tonos. A mí me gusta mucho este arte, ya que yo empecé con él, y por eso decidí hacer este dibujo, para mostrarles a ustedes cómo se vivenciaba el arte en la época de Aristóteles y en la época de Plinio el Viejo. Giotto di Bonn nace en el año 1267. Este fue el primer pintor reconocido de la época, ya que él realizaba un realismo diferente a los demás, y él plasmaba sus dibujos, que todos eran hechos de la vida de Jesucristo. Él plasmaba sus dibujos en las piedras. Desde muy pequeño tomó esto como base, ya que él no tenía unos materiales fijos para realizar sus obras de arte. Este hombre es considerado el primer pintor reconocido, ya que su arte era diferente a los demás, porque él realizaba un realismo que no existía en esa época, ya que él mismo inventó su propio estilo de dibujo. Este hombre empezó a dibujar en las piedras desde muy pequeño.
hasta que un día llegó un pintor muy reconocido de esa época que se llamaba Florentino y lo miró pintando en las piedras. Florentino decidió apoyarlo toda su vida hasta conseguir que Giotto di Bonn fuera uno de los pintores más influyentes en esta época. Giotto di Bonn fue una persona muy influyente también para Leonardo da Vinci, ya que Giotto di Bonn planta un antes y un después en el arte, ya que antes de que Giotto di Bonn naciera, se evidenciaba más el dibujo en sombras de blanco y negro, no se evidenciaban los dibujos de color. Cuando Giotto di Bonn empezó a hacer sus dibujos, el arte empezó a evolucionar. Giotto di Bonn, en homenaje a Giotto di Bonn, se crea una de las mejores marcas del mundo. Esta marca se llama, en honor a su nombre, Giotto, y es una de las mejores marcas que existen actualmente. Tal vez Leonardo da Vinci sea una de las personas más influyentes en el movimiento del arte, si no es la más recurrente e influyente del arte. Este hombre nace en el año 1452. A su corta edad a él le gustaba mucho dibujar lo que veía y lo plasmó todo en unos cuadernillos. Él venía de una familia pobre relativamente, ya que su padre era un notario con mucho prestigio y mucho nombre en su ciudad, y su madre era una simple campesina. A Leonardo da Vinci desde muy pequeño le gustaron mucho los experimentos que se realizan en esta época, como los molinos de agua. Así que a la edad de su adolescencia su padre lo ayudó a que entrara a una escuela muy prestigiosa de su ciudad, de Italia. Él entra a la escuela de Andrea Verrocchio, uno de los pintores más reconocidos de esta época. En esta escuela a él le enseñan los inventos y lo que se plasmaba en esta escuela y lo que podían crear. Leonardo da Vinci, cuando iba a culminar sus estudios aquí en la escuela de Andrea Verrocchio, realizó una pintura con todos los que estaban ahí aprendiendo y los que estaban estudiando. Andrea Verrocchio realizó un dibujo de Jesucristo en el día de su bautizo, con todos los ángeles admirándolo. Pero el dibujo de Leonardo da Vinci fue el que más destacó, y Andrea Verrocchio se dio cuenta que había encontrado un prodigio del arte, ya que todos los ángeles estaban admirando a Jesús, pero el que hizo Leonardo da Vinci simplemente lo estaba ignorando. Este dibujo tiene mucho significado en el mundo, ya que desde este dibujo parten todos los dibujos y la vida que tienen los dibujos. Ya que Leonardo da Vinci le dio vida a un ángel y le dio vida a un dibujo. Después de culminar sus estudios con Andrea Verrocchio, él crea su propio taller y se ve envuelto en ciertas polémicas por su sexualidad, ya que él tenía un ayudante que se llamaba Federico Melzi, que lo acompañó desde que tenía 10 años. Y Leonardo da Vinci tenía muchas acusaciones, ya que a él nunca se le había visto una esposa o una novia, y le acusaron de andar con hombres. Esta acusación se quitó muy fácilmente, ya que no habían pruebas suficientes para culpar a Leonardo da Vinci. Después de esta acusación, Leonardo da Vinci decide mudarse a Milán, y ahí encuentra a uno de los nobles más ricos y con más poder de estos tiempos. Su nombre era Ludovico Sforza. Ludovico Sforza estaba envuelto en muchas peleas y muchas riñas, porque Milán era la capital y era el centro de todo. Así que todos los extranjeros querían atacar al mismo país, al mismo punto. Leonardo da Vinci le gustaba mucho crear. En la escuela de Andrea Verrocchio le habían enseñado muchas técnicas para poder crear sus propios inventos. Leonardo da Vinci creó el tanque de guerra, el primer boceto de helicóptero, el primer boceto de un submarino y el primer boceto de un traje de buzo. Estos inventos le impresionaron mucho a Ludovico Sforza y decidió contratarlo. El primer trabajo que tuvo Leonardo da Vinci en el castillo de Ludovico Sforza fue crear una maqueta de un caballo para realizarle una estatua a Ludovico Sforza. Esta estatua duró más de 2 años en construirse, ya que Leonardo da Vinci realizó muchos experimentos. Cuando esta estatua se realizó, Leonardo da Vinci empezó a crear armas, ya que se volvió el artillero de todos, el que lideraba todos los ataques y todas las defensas que tenía el castillo de Ludovico Sforza. En esta guerra Ludovico Sforza pierde, ya que se había aumentado en número, y con una flecha que tiran los enemigos destrozaron la estatua que
había dejado Leonardo da Vinci. Los bocetos en madera que realizó Leonardo da Vinci aún se conservan en los museos. En la historia del arte, Leonardo da Vinci no se centra tanto en dibujar, ya que sí, era su pasión, pero a él le interesaba más crear, le interesaba más que la gente conociera sus inventos, a que conocieran sus pinturas. Él realiza unas pinturas bastante mágicas, ya que le dan vida a todo y aquí partan, ya que le dan vida a todo y de aquí parte lo que hoy conocemos como arte, ya que estos dibujos tenían una vida y un sentimiento que parecían personas reales. Una de las pinturas más características de Leonardo da Vinci fue la Última Cena, que fue pintada en el sótano de una iglesia. Esta pintura aún se conserva, pero ya casi no se conservan los pincelazos que hizo Leonardo da Vinci en ella, ya que esta pintura, por la humedad del subterráneo, ha sufrido más de 15 restauraciones. Esta pintura es muy reconocida, ya que está envuelta en muchos misterios, ya que la mujer que está al pie de Leonardo da Vinci se dice que es su madre, María. Después de la derrota con Ludovico Sforza, Leonardo da Vinci decide retirarse y volver a su ciudad natal. Esa ciudad natal sigue en su taller, el cual había creado desde joven, y en la escuela de Andrea Berrocho se sembraba otro nuevo talento. Su nombre era Miguel Ángel, una persona con mucho talento que se parecía mucho a Leonardo da Vinci. Pero Miguel Ángel se interesaba más por el arte que por inventar, y Leonardo da Vinci era todo lo contrario. Miguel Ángel tuvo siempre un carácter muy formado, ya que él no era mucho de hacer amigos, y Leonardo da Vinci siempre quería llamar la atención. Así que en esos momentos ellos dos chocaron, ¿no? Y aquí Leonardo da Vinci empieza a competir con Miguel Ángel. A ellos dos los contratan para realizar unas pinturas, y la Leonardo da Vinci es la que más destaca. Después de unos años, a Leonardo da Vinci lo ponen a realizar la Mona Lisa, la pintura más reconocida y más prestigiada de él. Esta pintura se la manda a realizar una vecina que él tenía, la cual se llamaba Gioconda. Esta pintura duró 3 años en ser realizada, y Leonardo da Vinci nunca se la quiso entregar a su dueño, ya que Leonardo da Vinci se dio cuenta que esta pintura se podía mejorar demasiado hasta llegar a la perfección humana. Leonardo da Vinci se cuenta la historia que nunca llegó a terminar la Mona Lisa. Ya tenía su base formada, pero esta pintura era como un simple boceto para realizar a la persona perfecta. A su edad de 60 años, Leonardo da Vinci decide interesarse y empezar a trabajar con cuerpos de personas humanas, a estudiar mucho la anatomía. Este hombre era considerado uno de los hombres con más talentos del mundo, ya que siempre en todo lo que quería hacer, siempre destacaba. Leonardo da Vinci nos deja a nosotros el primer boceto de corazón. Estos bocetos están plasmados en el cuaderno de Leonardo da Vinci. Él realizó a lo largo de su vida 4 o 5 cuadernos, los cuales están expuestos en el mundo. Ahorita uno de los personajes más prestigiados de nuestra época ha comprado un libro de Leonardo da Vinci. Su nombre es Bill Gates. El trabajo de Leonardo da Vinci, al estudiar anatomía, tuvo un cierto golpe en Italia, ya que esto era una práctica ilegal. Leonardo da Vinci tuvo muchos problemas con la ley, pero esto a Leonardo da Vinci no le importaba. Él estudió un cuerpo de un hombre que murió a los 106 años y descubre que murió porque tenía tapadas las arterias. Aquí fue cuando Leonardo da Vinci descubrió la enfermedad. Después de esto, Leonardo da Vinci decide viajar a Francia
con su ayudante Federico Melchi, que lo ha acompañado más de 20-30 años. En este castillo, Leonardo da Vinci sufre una parálisis en la mitad de su cuerpo y deja inválida su mano izquierda, la mano con la que escribía. Se cuenta la historia que él escribía al revés, ya que necesitaba cuidar sus escritos el resto de personas y los entrevistas. Se cuenta que Leonardo da Vinci era ambidiestro, ya que utilizaba sus dos manos. Cuenta una leyenda que Leonardo da Vinci dibujaba con su mano derecha y escribía con su mano izquierda. Al hacer esto, él quedó paralizado totalmente y no pudo seguir escribiendo ni dibujando. Este hombre estaba en el castillo del rey de Francia y se cuenta la historia que él murió en los brazos del rey de Francia, ya que al parecerse su medio cuerpo, él empezó a caer en un estado casi vegetal. Y acá en el castillo del rey de Francia, Leonardo da Vinci, al saber que ya tenía su media mano paralizada, sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Así que decidió llamar a un notario. El notario escribe todo lo que Leonardo da Vinci le decía sobre a quién le quería dar sus obras y lo que él había construido. Él se lo hereda todo a Federico Melchi, que fue el que lo acompañó desde muy pequeño. Y le hereda la Mona Lisa, le hereda todos los dibujos y los inventos que tiene. Le heredó sus cuadernos en los cuales plasmaba todas sus ideas. Y hasta el día de hoy a Leonardo da Vinci lo conocemos como el mejor pintor de la historia. Nosotros lo conocemos como un pintor, pero no lo reconocemos lo valioso, lo que hizo, lo valioso que nos creó y lo valioso que nos dejó, porque nos dijo muchas ideas, muchas enfermedades, y él planta unas bases necesarias para que nosotros podamos entender el arte de otra manera y para que el arte esté evolucionando. Desde que Leonardo da Vinci decide crear un tipo de arte diferente a lo que creaban las demás personas, a nosotros nos deja el camino largo para seguir con el arte que nosotros estamos construyendo en estos días, que es un arte que ha evolucionado demasiado, porque ya no solo se ve con pinturas, se está viendo en el mundo digital, se está viendo imaginativo. El arte está explotando a niveles increíbles, y que Leonardo da Vinci siga siendo el referente de esto da mucho que decir y mucho que crear. Roger Bacon nace en el año 1214 en Chichester, Reino Unido, y fallece en el año 1292 en Oxford, Reino Unido. Este hombre registra sus observaciones sobre un prisma atravesado por la luz, atribuyendo este fenómeno a las propiedades de la materia. El señor Isaac Newton nace en el año 1642. Sin importar sus grandes aportaciones en matemáticas, astronomía y óptica, nos deja un espacio muy amplio para descubrir el color y cómo podemos entenderlo de otra manera, ya que lo teníamos previsto como algo que simplemente estaba jugando con un prisma. Al momento que tenía este prisma en la mano, me dio cuenta que al reflejarse en un rayo de luz, obtenía una cierta cantidad de colores. Eso ya se había descubierto por otras personas, como Roger Bacon. Investigar un poco más, con un segundo prisma, lo refleja en las luces de colores que habían salido del primer prisma, y obtuvo que volvía a tener la luz blanca que venía del sol. Vinci planteó su teoría del color, en la cual nos muestra que la luz es color. La luz posee todos los colores y que el prisma solamente los descompone, pero el prisma no pinta los colores, no pinta la luz como pensábamos nosotros.